Machikuna, allí shamushka kapaichi kai kausari films rikuchi ukumanda. Shinallata podcast runakuna hablamos quichua. Ñuka shutimikan Cecilia Velázquez, ñuka mashi Erika. Allituta tukui mashikuna shugna paita happy page. Bueno, buenas noches, ¿cómo están amigos? Que tengan un cordial saludo de parte de quien les habla Erika Pilla. Bueno, hoy en esta noche tenemos un gran invitado. Es Liberato Cani. Liberato Cani, Perú, yeah, con el rap andino. Liberato Cani, Perú, yeah, con el rap andino. Liberato Cani, Perú, yeah, con el rap andino. Allí shamushka kapai. Imaynayan panichay ancha kusisham kachkani kay sumaq llaqta kasqaymanta ñuqamiki kachkani Perú llaqtamanta kaypi miki rap quichua takikunata apamuchkaykichik tukuy sunquywan. Ñukanchik kushilla kapanchik kan kikin kaypi kashkamanda. Yo estoy más contento aún todavía. Sunquypas kaynata nichkan katkataykamuchkan bukchin nispa. Hasta mi corazón que está palpitando de la emoción, sí. Muy agradecidas contigo. Ay, gracias. Bueno, tu nombre artístico, Liberato Cani. Ari. Significado del Liberato Cani, pues tenemos la curiosidad, no sé si nos puedes aclarar esa pequeña incógnita. Bueno, liberato significa hombre libre o amante a la libertad, entonces Cani es una palabra en quechua, liberato es una palabra en latín y juntos significa pues soy hombre libre, ¿no? Soy un amante a la libertad. Bueno, aquí en Salazacas significa liberato cani, significa soy liberador. Claro, también es un sinónimo de libertad, pues. Sí. Y justamente con mis letras y con mi música trato de ser libre con el quechua. Ya, muy bien. Bueno, primeramente agradecerte, claro que sí, como lo dijimos antes, estamos muy contentos de poder contar con tu presencia aquí. Nosotros vamos a conocer un poco de tu trayectoria musical, de a lo que tú te dedicas, todo eso. Pero antes de eso quisiera conocer, y todos queremos conocer tu nombre, porque no creo que te llames así. Tu nombre completo. No es de tanta relevancia, pero bueno, ya que insistes. Ya mentira. Mi nombre es Yohapasutini Ricardo Flores. Ricardo Flores. Ari. ¿Y qué prefieres que te llame? ¿Ricardo o Liberato Cani? Bueno, como Liberato, Ricardo, es igual, ¿no? Sí, o como Ricardo también estaría bien. No, Liberato. Liberato. Claro. Ya, Liberato. Entonces, vamos por ahí. Bueno, tú vienes en representación a nuestra hermana República del Perú. Hablas quichua y también tienes el don de la música. Cuéntanos, por favor, exactamente, o sea, de dónde nace tu amor y pasión por la música. Bueno, como ya bien lo dijiste, pues sí, vengo de Perú y de una zona quechua. Mi familia es de una comunidad quechua llamada Apurímac, del departamento de Apurímac, de la provincia de Andahuaylas, del distrito de Tumayhuaraca. Ahí es la comunidad donde nacieron mis padres y siempre estuvo desde muy pequeño, desde la vientre de mi madre, desde ahí, de la barriguita de mi madre, pues siempre estuve escuchando los huaynos en quechua que cantaba mi papá. Mi papá también es un gran artista, bueno, él sí canta de verdad, no mentira, él sí canta, mi papá es un gran cantante de música tradicional, de huaynos peruanos, de toriles también es otro género musical de allá que canta acerca de los apus, del agua, de Pachanchikmanta, Yacuchimanta, Apunchikmanta, entonces siempre estuvo el quechua y con la música estuvo desde mis inicios. Pero ya le estaré contando cómo es que aprendo yo quechua, porque yo nací en Lima, y Lima, bueno, es como cualquier ciudad, ¿no? Una capital, y no tanto se habla Es la parte costera, me parece, ¿no? Claro, es la capital de Perú, Ajá. y donde no se habla tanto quechua, pero sí se habla en las casas de las personas que vienen de comunidades quechuas, bueno, que vinieron hace muchos años a vivir a Lima, la capital, ¿no? Pero lo que se quiere es justamente salir, o sea, no solamente entrar a tu casa y hablar quechua, sino que abrir la puerta y también hablar quechua fuera de casa. Y que sepan y ser orgullosos de su Claro, exacto. Claro que sí.
el género musical a la cual tú te dedicas es el hip hop. Normalmente hemos escuchado el hip hop, claro que sí, en castellano. En castellano, pero claro. no le hemos escuchado en inglés. Sí, tú llevas mucho tiempo dedicándote a la música, especialmente al hip hop. O sea, ¿de qué manera tú dijiste, saben qué, ya basta de estar aquí cantando hip hop en castellano y todo eso, ya Ahora sí, se en escucha quichua, sí. en todos lados, quiero marcar la diferencia? ¿Cómo Bueno, yo empecé a hacer rap en quechua, no, rap en castellano desde el colegio. Es más, en el colegio, estando en Lima, conocí el hip hop. Y saliendo del colegio, ya después de unos años, en el 2013, o sea, hasta el 2013, del 2009 hasta el 2013 hacía puro rap en castellano. Ujú. Pero en una reunión así como ahora estamos, pues, o por ejemplo, uno de ustedes que me diga, oye, ¿por qué no haces un coro en quechua, no? Si tú sabes quechua. Y yo como que, ay, ¿Será? no, pero Wauji, no se me ha ocurrido hasta ahora, le digo, o al menos como que como que te prende el foco. Buena idea. Entonces, lo hice, me dije, ¿y de qué puedo cantar? Le digo, canta todo lo que has vivido, y en los 3 años que estuve en la comunidad donde mi padre. Y empecé a escribir, y ahí nace, para mí, mi primer rap en quechua, en el 2013. Es que en realidad fue algo bien espontáneo, nunca fue como que ya, desde ahora, de hoy en adelante voy a hacer rap en quechua y voy a intentar hacerlo, ¿no? Fue espontáneo, súper Y espontáneo. nunca lo pensaste tampoco hacer. Exacto, justamente por eso es que digo es espontáneo, porque nunca lo pensé. Pero nació en esa reunión, compartiendo música, pero yo creo que las reuniones como, por ejemplo, ahora es donde uno puede soltar muchas ideas. O sea, tus amigos te ayudaron Yo a tenía un grupo. descubrir. Un Sí. grupo, sí. Por ahí leí en las redes sociales que tú pertenecías a un grupo igual de hip hop, ¿verdad? Pero en castellano. En castellano, que se llamaba... Quinta Rima. Quinta Rima, sí. Y uno de mis compañeros de Quinta Rima es que él es con el que estuve en ese momento donde yo empecé a crear mi primer rap en quechua. Y creo que desde ese entonces fue imparable todo el tema de rap en quechua. ¿Te gustó? Claro, ya más adelante, en el 2015, donde surge una oportunidad de cantar en el Gran Teatro Nacional, ahí ya cambió mi vida. Ahí sí es donde yo digo, me senté y dije, no, desde ahora pues voy a dedicarme a lo que verdaderamente creo que me representa, y sentía como una sensación de fuerza, de coraje por hacer rap en quechua Ujú. y decir todo lo que se tiene que decir, porque tú sabes que estamos también constantemente con problemas sociales, políticos, bueno, tantas cosas que pasan en nuestras comunidades y en todo el país, ¿no? Y digamos, ¿y la gente cómo lo recibió? La gente con bastante emoción, ¿no? Por ese lado estoy muy contento con todos los que me apoyaron hasta ahora. Es más, creo que Ecuador, muchos amigos, hermanos de Ecuador me escuchaban desde que era Quinta Rima. Eso ya un saludo para Rumiñao y Inti de Runarrap. Él es el que me escuchó. Justo estaba conversando con él y pone un tema de Quinta Rima. Le digo, pero ¿cómo es posible? Digo, De pronto fuiste una inspiración también para ellos. bueno, sí, aparte que, bueno, ya en Ecuador ya había rap en quichua desde antes, ¿no? Yo como que salgo después, pero yo siento que había un gran aprecio desde antes que sea Liberato Cani, Ujú. por parte del Amigos de Ecuador, así como el gran Inti de Runarrap. Entonces, eso me pareció genial. Y en el 2015 pues tomo un rumbo ya más serio de hacer rap en quechua, y 2016 grabo un disco y después vienen otras historias más. Sí, Tu ¿y primer- por qué decidiste Ajá. ser solista? Porque El grupo, pues cuando salimos del colegio, pues cada uno tuvo un proyecto distinto, y bueno, yo también, o sea, cada uno tomó un rumbo distinto, un proyecto distinto, y yo decidí pues formar mi proyecto solista. entonces ese grupo, o sea, esa agrupación era formada por tus compañeros. Sí, lo formamos yo y un compañero, bueno, entre 4 compañeros del colegio. Entre los 4 formamos Quinta Rima y bueno, ahí fue mi primera escuela, diría yo, sí. Ahí adquiriste las primeras experiencias también con el público, la conexión, todo eso. Sí, ahí fue la primera conexión que tuve empezando los salones en el colegio. Es que el arte en realidad, el arte es revolución, el arte
pues despierta, te libera, despierta mente, libera, pues la expresión artística yo creo que debe estar en cada momento de tu vida, porque es algo que te llena de mucha energía. Y sobre todo en el colegio con mucha más razón, ¿no? Pues es donde el momento preciso donde tú absorbes nuevos conocimientos. Y para mí fue indispensable el tema del arte en el colegio. Claro que sí. Perdón. Bueno, ya seguimos con la entrevista a Liberato Cani con más preguntas. Sí, bueno, perdón, se me fue, pensé que me estaban... Ya, lo que iba a decirte era de cuando estabas ya grabando tu primer disco, todo eso, adquiriste la experiencia de cantar el rap en quichua, en castellano, todo eso, te gustó, te fascinó, pero en sí tú ya tenías el don, el talento guardado dentro de ti. Probablemente sí, porque bueno, tuve una familia de cantantes. Mi papá tiene como 38 años del arte haciendo música, huaynos peruanos, y mi abuelo también cantaba. Y mi papá sí, pues tiene como 4 o 5 producciones, 6 producciones de huaynos y toriles, cassettes. Es muy amplio su experiencia como artista y es muy conocido en Apurímac y en Ayacucho y en muchos lugares del Perú. El gran picaflor de Humamarca, ¿no? Así de pronto no es tu padre el que sale en un videoclip que tú estás haciendo. Sí, él es el que sale al final. Sí, yo a él lo he visto ¿sí, lo también en otro video. ¿Sí? Sí. Qué loco. Sí, él tiene otro video. Sus músicas sí pegan aquí. Sí. Entonces bueno, la cuestión es que creo que toda esa experiencia, todo ese conocimiento familiar en la música. Claro, algunos dicen, pero Liberato, porque imagínate, mana, Huayno Chacunata Taquinqui, no sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero aún así no cante huayno, pero yo también canto huaynos, me encanta el huayno, y comparto mucho. Entonces, comparto bastante los huaynos, los toriles. Sí, yo soy un fanático del toril, por ejemplo, que es parecido al huayno. Es un ritmo musical de ahí. Sí, es un ritmo musical y ahí les voy a mostrar un poquito, toril. Una capela del toril, sí. Es nuevo para mí. Cuando escuches ahora el toril vas a ver, quisiera que más o menos se den una idea de qué podría ser, ¿no? A qué estilo se parece. Claro que sí. Bueno, vamos antes de ir a la pausa comercial, que tenemos nuestros auspiciantes. Quiero preguntarte algo. De lo que es tu música, ¿no? Ya se me fue la pregunta. Son los nervios. Sí, un poco. Ya, verás. Ya se me fue la pregunta otra vez. Vamos a una pausa comercial y después continuamos con más preguntas y conociendo la vida de nuestro querido Liberato Cani. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. ¿Tienes la necesidad de realizar un crédito? No dudes, la Cooperativa Indígenas Galápagos ofrece las mejores tasas de intereses financieras y créditos inmediatos. También realizamos el pago de todos los servicios básicos, el pago del bono de desarrollo humano y transacciones bancarias. Visítanos en nuestra matriz ubicada en la Isla Santa Cruz, nuestras sucursales en Perileo, Salasaca, Ambato, Riobamba, Quero y en la Isla San Cristóbal. Ven, visítanos, estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Indígenas Galápagos. Claro que sí, ¿cómo están? De vuelta aquí al set de Causari Films con nuestro amigo Liberato Cani, claro que sí. Bueno,
nosotros queremos mencionar que así como donde le ven elegante vestida a mi compañera Erika, pues ustedes también pueden hacerlo. ¿En dónde? En Boutique Mishauri, que se encuentra ubicado en San Jaloma Bajo, aquí en la ciudad, perdón, en la parroquia de Salasaca. También la Cooperativa de Ahorro y Crédito Indígenas Galápagos se encuentra ubicada en San Jaloma Bajo, aquí en Salasaca, con sus sucursales San Cristóbal, Santa Cruz, Quero, Pelileo, Ambato. Incahuasi, la mejor experiencia en hospedajes aquí en Salasaca, en la comunidad de Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. Y cómo no, Dental Más. El doctor Clever Masaquis es el encargado de cuidar la sonrisa aquí en el pueblo Salasaca. Se encuentra ubicado en Salasaca Centro, frente a la segunda entrada del colegio de los Salasacas. Y continuamos aquí con la entrevista a nuestro amigo Liberato. Ya, solo así te vamos a mencionar, ¿ya? Las músicas que tú cantas, hip hop, las letras, ¿qué transmiten? A ver, en general, partiendo del primer álbum, pues, el primer álbum, el mensaje que transmite es un mensaje de vivencias, esos años que estuve en la comunidad, son los momentos más emotivos que pasé en la comunidad, en el campo, con mi abuela, cómo fue esa transición de aprender quechua, haber nacido en un lugar castellano, en la capital, en Lima, con Bichuchimi en español, ya haber nacido con el Bichuchimi, pero después viajé como que a regresar a mis raíces, y esa transición, ¿no?, de aprender quechua, pasar luego a recuperar nuestra lengua y hablar quechua, todas esas experiencias pues las expreso en mi primer álbum. Ya en el segundo álbum pues también el tema de protesta, el tema un poco también de mensajes en el tema del ámbito político, en lo social, porque creo que siempre hay que también ver lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Y alzar la voz porque si nos quedamos callados pues vamos a seguir en el mismo lugar, en el mismo punto de partida. Entonces creo que en general ya con el segundo disco pues ya lo que trato yo de expresar es que lo que quiero dar a entender al público con mi segundo disco es Pahuaspay, que han denominado Pahuaspay, es que el quechua suena bien. Con el primer álbum pues busqué mi línea musical, por dónde quería yo caminar como artista, y ahora con el segundo disco, mi segundo disco lo puedo resumir en la frase de el quechua suena bien, y demostrar que verdaderamente suena bien. Suena bien en el hip hop. Sí, suena bien. Súper. Sí, suena. Sí. Es muy pegajoso. Sí. Dale like. Sí, like. De ley. Ustedes lo pueden encontrar en las redes sociales como Liberato Cani. Tiene su videoclip. Sí, los videoclips. Es más, dos de los videoclips de mi nuevo álbum los hice aquí en Ecuador. Ah, qué sí, fue increíble. Por ejemplo, el tema Caimanta y otro tema que se llama Allinta Muyariku. Son dos canciones que ganaron bastante aprecio por todo el público de Ecuador. Por ahí leí en las redes sociales que decía que tú eres un activista cultural de las lenguas indígenas. Entonces, precisamente eso es lo que quieres transmitir a través de tu música. Defender y sacar adelante lo que es la cultura y el quichua, en tu caso el quechua, ¿no? Nuestra lengua. Sí. Quechua, digamos quechua, así, para ahorrarnos de estar diciendo quechua. Pero lo que trato de buscar, o el motivo fuerte de Liberato Cani en general con el tema del rap en quechua, es la libertad del idioma quechua. O sea, yo quiero ser libre con el quechua, quiero demostrar que soy libre con el quechua, y no estar pensando o alejar esas ideas de que el quechua es para comunidad, más no te sirve para caminar, ¿no? En tu día a día. Entonces yo prácticamente estoy en contra de eso, y mi música va pues con fuerza a que uno tenga la libertad del quichua, de expresarse en quichua, no solamente en su casa ni en el campo, sino también en cualquier aspecto
en cualquier momento de tu vida, en la política, en la economía, en todo aspecto, ¿no? En otras palabras, rescatando el valor. El valor que... Claro, porque hubo un tiempo en donde estaba perdiendo el hablar el quichua. Entonces Claro. los niños crecían en las ciudades, obviamente no tenían la oportunidad de practicarlo, porque obviamente son más los que hablan castellano. ¿Qué pasa? Que en el campo que tienes la mejor oportunidad para hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy bueno que tú, a través de tu música, quieras rescatar ese valor de no hacer perder nuestra lengua materna. Sí, en realidad son tantas cosas para expresar este trabajo y esta lucha de muchos compañeros, no solo el mío, a la hora de hacer rap en quechua, pues llevándolo a otros espacios al quechua, ¿no? También tienes artistas como poetas, literatos, tienes también a los grandes yachas, porque de los maestros, de los taitas, de las mamas, también uno aprende, ¿no? Uno aprende, y gracias a ellos es que estamos aquí prácticamente, a los que mantienen hasta ahora nuestra música tradicional, nuestra música ancestral, porque sin ellos creo que no existiría un Liberato Cani. Pues de ahí hay unos aprendizajes que ya lo llevo, claro, en este ritmo que a veces le parece algo loco, pero a los padres no dicen, imainanta kaitan katakin, que ya o no, imaitaj chaire, ¿no? Kai supa de guarma y matan taquichca, ¿no? Pero poco a poco se dan cuenta también a la hora de analizar el contenido, los waujis, los panis, los taitas, las mamas también dicen. Quizá por el anime. ritmo lo digan ellos. Los ritmos, claro, yo creo más por el ritmo, Sí, es que les porque el parece ritmo algo es, ajá, extraño, ajá. ¿no? Pero cuando llegan a ver el contenido de lo que estamos expresando, o de lo que dice el rap en quichua, prácticamente, pues hay un mensaje detrás, ¿no? De lucha, de resistencia. Prácticamente sería la manera de a través de tu canto, ser la voz del pueblo, o al menos cantar sus dolores, sus vivencias, como tú lo decías. Claro, en realidad, pues, aportar con un granito de arena, ¿no? a un cambio de nuestra sociedad sin racismo, una sociedad pues más igualitaria, a una sociedad donde se respete la diversidad lingüística, donde se respete la diversidad cultural, porque hasta ahora seguimos padeciendo y soñando con un sistema educativo en quichua para las zonas quichuas, porque seguimos pues utilizando una currícula nacional de educación en castellano para zonas quichuas. Pero el contexto de Quito o el contexto de Lima no es igual que el contexto de Apurímac o de Otavalo o de Zarazaca. Son contextos diferentes, pero los profesores a veces que vienen de la capital con ese contexto, con ese ya cambia. Claro, no, van con ese contexto cultural de capital a comunidades quechuas, pero está mal, pues porque uno cuando vas a enseñar a un contexto quichua, pues tienes que utilizar las herramientas que están en tu entorno, ¿no? Desde su espacio sociocultural creo que la educación se debería trabajar, pero eso no se hace. Al contrario, nos obligan a hablar bien el castellano en los colegios. Sí, al menos, Pani, no sé si tal vez aquí ha pasado, pero en los años, pues, no sé, 80s, 90s, pues había una exigencia increíble por parte de los profesores en las comunidades, en los colegios de las comunidades quichuas. No, háblame bien el castellano o desapruebas el curso. Y entonces eso también es un sinónimo de represión al quichua. Pero bueno, esperemos que algún momento tengamos un sistema educativo en quichua. Aquí sí se daba el sistema educativo en quichua. Mejor Pero eran ahora. colegios que prácticamente eran independientes. Son proyectos de los runas. No eran proyectos aplicados por el Estado, sino proyectos de runas que se levantaban y decían, carajo, voy a hacer una escuela en quechua, aunque no esté reconocido por el Estado, pero había y sí hay. Pero aún está como de una manera como con represión, son buscados, son perseguidos a estos líderes indígenas que quieren hacer una educación en quichua. Pero bueno, esperemos que algún día... Y en Apurímac sí dan clases en quechua. El dar clases en quechua sí hay, y es bueno. Las escuelas de quechua es bueno. Pero mientras que solo queden clases de quechua, más no en la educación, pues vamos a seguir hablando del mismo tema, ¿no? Siempre vamos a hablar de clases de quechua.
más no de clases de química en quechua, clases de matemática en quechua. Hablar de economía, hacer economía con quechua, pero no hacemos economía con quechua. Hacemos economía Solo con castellano. Hasta soñamos, pensamos, hasta nos enamoramos en castellano, terminamos en castellano, nos divorciamos en castellano, pensamos en castellano. Incluso los colegios interculturales que existen aquí, sí, lamentablemente carecen de eso, de lo que... De un tú reconocimiento mencionas, por sí. el Estado, un apoyo del Estado, pero bueno. Sí, pero como tú estás en la lucha a través de tu música, esperamos pues que la realidad vaya cambiando de a poco y que los jóvenes en la actualidad vayan valorando lo que es la lengua materna, de lo que son ellos mismos y la cultura a la que ellos pertenecen. Y la música, el arte, en realidad yo le tengo una fe increíble al arte, porque el arte pues también activamente, despierta mentes, el arte pues, por el arte es un buen medio de comunicación donde puedes transmitir pues un mensaje de lucha, donde puedes transmitir un mensaje que puede llegar hasta la comunidad más alejada de la ciudad, porque ahora tenemos el tema del internet, un tema muy importante, las tecnologías ha ayudado mucho, o sea. Sí. Sí, y en especial el ritmo que les gusta a los jóvenes. Tú usas la herramienta más poderosa, el ritmo que les gusta a los jóvenes. Y en quichua es algo increíble. Bueno, sí, no sé qué más decir, pero muy agradecido con todo el público que hasta ahora sigue escuchando y los nuevos talentos que siguen ahí también perseverando, nuevos talentos que están saliendo. Y para terminar, una de las cosas que valoro mucho de Ecuador es que el movimiento de rap en quichua está creciendo, así que está creciendo. Y espero que crezca más y más y más. Y va a haber un momento donde va a haber rap en quichua por todos lados, en Chimborazo, en Ambato, en Saraguro, en todos lados. Creo que sepan que el quichua existe, ¿no? Todo el mundo. Y que el quichua existe en cualquier espacio, en cualquier espacio de nuestro día a día. Es así. Ya, después de la pausa comercial vamos a conocer tus proyectos a futuro, en cuanto a lo que tú realizas. Genial. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Abajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, Vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. ¿Tienes la necesidad de realizar un crédito? No dudes, la Cooperativa Indígenas Galápagos ofrece las mejores tasas de intereses financieras y créditos inmediatos. También realizamos el pago de todos los servicios básicos, el pago del bono de desarrollo humano y transacciones bancarias. Visítanos en nuestra matriz ubicada en la Isla Santa Cruz, nuestras sucursales en Perileo, Salasaca, Ambato, Riobamba, Quero y en la Isla San Cristóbal. Ven, visítanos, estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Indígenas Galápagos. Y de vuelta con Liberato Cani. Nosotros queremos conocer también, como lo dijimos anteriormente, tus proyectos. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Bueno, los proyectos a futuro, pues se vienen 2 colaboraciones, 2 feats, como le decimos en el rap, 2 feats con 2 grupos importantes, 2 artistas importantes de Ecuador. Pensaba dejarlo como en secreto, pero bueno, se viene el feat. Bueno. Sí. Por primera vez se viene un gran feat con Taki Amaru, con la Mafia Andina, que hace rap quichua, y también un feat con los Nin. ¿Ellos son de? Otavalo, sí, Otavalo. Entonces es una emoción grande para mí porque son grandes referentes, tanto en el rap quichua femenino como Taki Amaru y tanto los Nin, ¿no? Entonces estoy muy, así como que muy emocionado, ya lo que ya se viene muy pronto. De seguro va a ser
Un éxito total. Sí, no, yo sí va a ser increíble. Y luego, bueno, hay planes para sacar nuevas canciones. Ahí tengo también unas 2 canciones que están ahí todavía macerando, como dice. En proceso. Sí, está en proceso, pero también está como que ahí macerando las canciones. Hay viajes, conciertos y ahora el concierto que se viene aquí en Ecuador. Voy a estar en concierto este 17, el evento Pactara en Quito. ¿Ya? El 17 en Quito. Ahí pueden encontrar la información, el flyer en mi Facebook, con Liberato Cani, o en Instagram con Liberato Cani. Ahí se encuentra la dirección y el precio de las entradas y todo. El 17 en Quito. El 18 voy a estar en Otavalo, en Peguche, un gran concierto también donde va a concentrar a muchos raperos, hip hoperos en Quichua. Y de ahí luego también un concierto en Saraguro. Y luego finalizamos ya para mi despedida en Chimborazo, un concierto también muy en Riobamba. Sí, aquí está cerca. En Riobamba. Pero ahí las espero a ustedes, así que... Sí, esperamos estar ahí. Sí. Y bueno, hay más sorpresas que ya voy a estar ahí publicando en el Facebook, sí. Y no se olviden de visitar el Liberato Cani en Spotify, ahí pueden encontrar todo el álbum. Sí, apoyemos a nuestro artista suscribiéndose, también dando like. Sí, dale. Esto es la manera de decir, me gusta lo que tú haces. Claro que sí. Tu música te ha permitido entonces conocer muchos lugares, por lo que veo. Sí, viajar bastante. Es más, te cuento que yo nunca había viajado en avión hasta un cierto año y la primera vez que me mandan una oportunidad para viajar, decía Liberato, estimado Liberato, pues... ¿Cuál fue el primer país que pisaste fuera de Perú? Fue Alemania, me hicieron la invitación, yo no lo podía creer, decía para que nos acompañes a la comisión peruana que va a ir a Alemania, a un evento importante. Creo que la organización fue Prom Perú y no lo podía creer, entonces luego al conversar y me dijeron que sí, confirmadísimo. Y ese fue el primer viaje que tuve en avión a Alemania. Imagino que mi primer viaje en avión fue súper emocionante. Bastante emocionante. Luego surgió una oportunidad, un concierto en España, luego un concierto en Cuba, en Cuba, en La Habana. Luego un concierto en Guatemala, luego un concierto en Estados Unidos, luego un concierto en Chile y bueno, finalmente lo más actual es aquí los conciertos en Ecuador. Bueno, por lo que veo la música le ha llegado a visitar a muchos países, ¿no? Sí. Y también, ¿cómo sintió la acogida aquí en Ecuador por primera vez, cuando pisó Ecuador? Esa fue una cosa alucinante porque... A ver, la primera vez que vine a Ecuador solo vine a grabar videoclips, más no había una previa coordinación para yo presentarme en un concierto. Entonces cuando llegué, me dicen, Liberato, hay un concierto a las 5 de la tarde. Ya era casi mi último día en Ecuador. Solamente vine por 4 días esa vez. Llego al evento y, no sé, me sentía como si estuviese en casa porque todo el mundo, Liberato, Waukibu, bueno, pues no, Waukibu, no hay nada. Entonces había un aprecio increíble, no pensé que dije, wow, y mi mente decía, no, qué loco, no pensé que ya habían escuchaban mis canciones aquí en Ecuador. Bueno, ese evento fue creo que en Otavalo, entonces la emoción fue bastante grande, luego con el escenario, pues todo el público ahí me estuvo apoyando bastante y ahí es donde también empecé a conocer al movimiento hip hop, a Inmortal Cultura, a Takiamaru, a los Nin, a Runa Rap, entre otros. Hay más grupos, cada año está saliendo cada grupo, cada año saca un nuevo material, una nueva producción en Quichua. Y bueno, no entiendo por qué hasta ahora los medios o las radios pues, de esa misma zona como en Otavalo no pasan aún en rap en Quichua, porque es lo que está moviendo mucho a la juventud. Y es la nueva propuesta de los jóvenes, el rap en Quichua. Pero bueno, esperemos que algún día también haya un espacio en todos los medios para el rap en Quichua, el rap en Quechua. De seguro que sí, así como todas las todo es perseverancia. Claro que claro. Sí. Espérate que hayan más hip hoperos. No, sí, cada vez somos más, ¿no? Sí, cada vez somos más. Ahí vamos dándole. Cada vez avanzamos más. Ya, Erika. Bueno, vamos a un pequeño corte comercial.
Ya regresamos con nuestro amigo Liberato. Si buscas lo mejor para ti, visita Boutique Mishauri. Aquí encontrarás los mejores precios y la mejor calidad. Nos ubicamos en San Jaloma Bajo, junto a la gasolinera Masaquiza. Te esperamos. Dental Más, Medic Más abren sus puertas en Centro San Lasaca y para sus alrededores. No pierda tiempo. Dental Más, Medic Más, estamos junto a usted. Ven y compra en Mini Market Cisari. Estamos ubicados en Salasaca Centro, vía El Rosario o Manzana Pamba Chico. Mini Market Cisari, siempre con lo mejor para ti. ¿Tienes la necesidad de realizar un crédito? No dudes, la Cooperativa Indígenas Galápagos ofrece las mejores tasas de intereses financieras y créditos inmediatos. También realizamos el pago de todos los servicios básicos, el pago del bono de desarrollo humano y transacciones bancarias. Visítanos en nuestra matriz ubicada en la Isla Santa Cruz, nuestras sucursales en Perileo, Salasaca, Ambato, Riobamba, Quero y en la Isla San Cristóbal. Ven, visítanos, estamos para servirte. Cooperativa Indígenas Galápagos construye oportunidades. Indígenas Galápagos. Y ahora es la oportunidad de practicar un poco lo que es el quichua y el quechua. Amigos, nosotros vamos a hacer una pequeña dinámica junto a Liberato. ¿Qué te parece? Ya, vamos a ver qué sale. Aquí nos encontramos mi compañera Mashi, Erika, de Quichua Salasaca, mi persona del Quichua Otavalo y nuestro invitado es de honor del Quechua de Perú. Entonces, primeramente yo digo una palabra en castellano, ella lo dice en su dialecto, tú en el tuyo y por último en el mío. ¿Ya? Vamos a practicar. Sueño. Muscui. Muscui. Ah, ya. Se parecen. Comer. Micuna. Micuna. Micui. Comer. Micui. Claro, micuna, comida. Comer. Comer, no, micui. Ay, micui. Es que yo que comida de micuna. No, micuna ya es la comida. Claro, la comida. Para mí. Pero si para ustedes es así, no pasa nada. Gallina. Atel. Guaypa. Talpa. Talpa. Vamos. Casi dices lo de... No, mejor me quedo callado. Ya se acordó. Ropa. Churana. Ropa, di. Pacha. Churana. Ropa, vestimenta. Churana. Pacha. Churana. Agua. Yaku. 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 Mira. Coinciden. Pelea. Takanukuna. Takanakui o Mahanakui. Macanacui. Ahora, correr. ¿Cómo sería? Rasqui. Rasqui, no. Pero Aquí ¿por qué sería es rasqui? correr, no. Aquí dicen bully. Bulay. Pero volar, como que en español se vería volar, pero aquí se dice bulay. O bully, correr. Sí. Mahapaja rasqui. Mi canchica, calpa y ninchi. Calvay. Caminar. Purina. Puri. 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 Soga. Huasca. Huasca. No, huasca. Huasca. Es que en Perú también le dicen, por ejemplo, acá dicen, estás chumado, dicen, no, acá ya dicen, estás huasqueado, dicen, ¿no? Y a propósito de tomar, como dicen, por ejemplo, en el castellano, cuando tú brindas una copa, ¿ya? Si yo te estoy dando una copa, ¿no? Para que yo me sirva primero, dicen, sírvete tú primero o después de usted. ¿Ya? Aquí decimos yasta. 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 Ajá. En Otavalo dicen ufiapashun. Significa que si yo te estoy dando una copa y quieres que sea yo la primera en tomar, dicen ufiapashun. Allá, ¿cómo lo dirían? O no. Ufiasun sería, pero no he escuchado, no recuerdo qué se dice en ese contexto, pero bueno, tomemos sería como que upiasunchik, ¿no? Ajá, claro. Upiasunchik. Vamos, matrimonio.
Casarana. Casaracui. Sawari. Sawari. Flor. Sisa. Guaita. Sisa. Gracias. Yupaychani. Añae. O Yupaychanita. Yupaychani. Casa. Wasi. Guasi. No creo que sea diferente. ¿Cómo? ¿También Guasi? Guasi. Ah, ya, Guasi. Traer. Apamuna. Apamuna. Apamui. 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 Ahora sí, vamos a formar oraciones. ¿Cómo dirías tú cabello? Umahuacha. Chukcha. Aunque suena raro, pero chukcha. Es así. Aquí Yujapa. Es una aquí palabra. es una raposa. A la ¿Eh? raposa dicen, no, es chucha. La raposa es chucha. No, pero es lo que tengo aquí en la cabeza es chukcha. Ya. Acha, achauma. ¿Cómo dirías tú? Amárrame el cabello. Umahuacha wat. ¿Cómo dices? ¿Cómo dirías tú? Amárrame el cabello. Chukchaita, watay. Ya. Ñukaninimi. Akchata wataway. O watachiway. Watachiway. Akchata watachiway. ¿Cómo dirías tú subir? Sicano. Hispi. Hispi. Verás, de dónde es mi mamá, dicen bitzikay. De dónde es mi papá, dicen sikay. Sijay. Sikay, así como aquí mismo. ¿Cómo dirías tú? Sube al carro. Siki automo. Carroman hispi. Yo lo diría antawaman sikay. Antawaman. Sijay. Pero hay mata antawaman, pero. Carro, manamiki. Hechuasimpicho. Ari, pero ñashina tigrachishkaña. Ah, tigrachico, pero manaya, no, chayja manamiki balincho. Pero bueno, ya, todo es válido. Todo es válido. Ya, ahora sí. Sube al carro rápido. Ah, ya, sube al carro rápido. ¿Cómo lo Sikay dirías tú? automo utkaba. Ay, utjay llaman carroman hispin. Ya, ñikanchika. Uchashpa antawaman sikay. Suena bien Antahuama. Antahuama es carro, Antahuama. 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 A ver, vamos la última palabra. ¿Cómo diría Biondos? Kuntur. La chiganda. Kuntur, dice. Kuntur, ya, bueno, ya, sigamos. ¿Cómo dirías tú guardar? Wakichina. ¿Cómo me dijiste? Guardar. Pacay. Pacay. Ajá, ahí, pacay. Ñucanchica, alichi. Alichi. ¿Cómo dirías tú guardar la ropa? Wakichina churanada. Pachayquita, pacay. Churanata alichi. Diría yo. Ajá. ¿Cómo dirías tú guardar la ropa que está en la cama? Ay, ¿por qué son así? Wakichi churanada. Su trabajo de lingüística creo que es. Wakichi churanada puñunapi. ¿Y mamá? ¿Cómo habéis ¿Cómo dicho? dirías? Guarda la ropa que está en la cama. Ah, ya. Pachay, cama pachayki, no. A ver, repíteme de nuevo la frase. Guarda la perdido. ropa que está en la cama. Ah, guarda la ropa que está en la cama. Ujú. Ah, ya. Cama equipi, pachayquita, pacay. Ya. Ñukaninimi kawitupi tiaju churanata alichi. Claro, cahuito, cahuito. Kawito dices tú también a la cama. Cahuito. Así, cuanchish, kawito ninchi. Eso es mejor que cama. Sí. Pero Puñuna, cama, ¿qué decimos así? Así. Puñuna, claro. Pero puñuna ya te quieras chisgar. Porque puñuna sería como Dormir. dormir, pues. Así. Naya chishwakashina. Bueno, y mastimi, ashikashka ñukanchikanwa kaypi runashimi mishushimi pipish parlashka kapashkanchi. Hemos estado aquí dialogando y conociendo un poco más de Liberato Cani, que es un músico compositor de lo que es el hip hop. Él es de nuestra hermana República de Perú. Estoy muy agradecida. Muchísimas gracias por haber compartido el tiempo con nosotros. Pues hemos llegado a la parte final. ¿Algunas palabras, Erika?
Sí, muy agradecida con usted que haya estado en nuestro programa. Sin nada más que decir, muy agradecida con todos, igual, por habernos estado mirando. Y usted, una despedida, un saludo. Muchas gracias y también enviar un saludo a todos, a todo el público de Sumas Yachta de Ecuador, a que estén atentos a toda la agenda que se viene este 17 y 18 de febrero y luego también en Saraguro, ahí pueden encontrar, y en Chimborazo, pueden encontrar en el fanpage, en el Facebook del Liberato Cani, toda la agenda, los flyers que se van a publicar, atentos a ello, y también Arunayacha, y que es con el colectivo, bueno, con la escuela de Quechua, con la cual estoy coordinando todo el tema de los conciertos. Agradecimientos también a Juan Yumpa, que es un proyecto que es un proyecto cultural que apoya muchos proyectos quichuas allá en Perú. Y bueno, agradecido con toda la familia. No sé, ya no sé cómo ni cómo agradecer ya, porque es como 1000 veces pay, ¿no? Algo así. Pay por 1000, ¿no? Pay por 1000. O Yupay Chani por 1000. Guarangata, Yupay Chani. Guarangata, Yupay Chani. Achkar, Guarangata, Yupay Chani, Hankunata, Wauji Panikuna. Yoja amigi ancha cosas hamkachkani, Hankunaban, Sumak Panichakunaban, Rimas Caimanta, Kai. Suma Guaira Wasipi, ¿no? Entonces, contento, gracias, gracias Panichacuna por la entrevista y atentos a toda la familia, Liberato Cani en la casa, en el Wasi, y gracias. Y no se olviden suscribirse al canal de Causari Films y seguirnos también en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Shu Tutakama. Tu Panachikama.